Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión daremos por inicio el nuevo curso de almacenamiento en paralelo para IoT. Cabe mencionar que si son ajenos al tecnológico donde doy clase, pueden saltar este pequeño podcast. Bien, para los que no me conozcan, mi nombre es Leonardo Valdés Arteaga y soy profesor en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, o mejor conocido como Tecnológico Nacional de México, Campus San Juan del Río. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de esta materia que es de la especialidad, en este caso almacenamiento en paralelo para IoT. Para empezar, la competencia que tenemos que desarrollar es la siguiente. Dice: aplica técnicas de almacenamiento en paralelo mediante el desarrollo y programación de modelos para IoT, utilizando las herramientas más comunes de transmisión, recepción y manipulación de datos, analizando las características de los objetos disponibles para la construcción de aplicaciones reales. ¿Qué quiere decir todo esto? Principalmente que al ser una materia de especialidad va a unir con muchos conceptos que ya tienen de otras materias, por lo cual no voy a negar que tiende a ser una materia un poco pesada por todo lo que tienen que recordar para poder tratarla correctamente. Pero eso significa que en nuestros temas tenemos que abordar desde los conceptos fundamentales acerca del almacenamiento y acerca del paralelismo, hasta ya involucrar una plataforma que nos permita almacenar datos en paralelo o de manera concurrente de diversa cantidad de dispositivos de IoT. Bien, ¿qué temas tenemos? Nuestro temario nos dice que tenemos 3 unidades. La primera es conceptos generales de almacenamiento en IoT. La segunda es paradigmas de desarrollo específico. Y la tercera, ecosistemas de procesamiento en paralelo. Tiene como algunos ejemplos, puede ser Hadoop, puede ser Spark. Vamos a concentrarnos en nuestro primer tema. Nuestro primer tema, que es conceptos generales de almacenamiento en IoT. En esta unidad, en este tema, vamos a ver algunos conceptos que ya vieron. Por ejemplo, identificar algunos conceptos de dispositivos y sensores como orígenes de datos. Vamos a ver por qué es necesario almacenar cantidades grandes de datos en un ecosistema de IoT. Pero más que la cantidad en tamaño, sino también la necesidad de qué tan rápido y qué tan al mismo tiempo llegan esa información. Veremos un poquito la diferencia entre almacenar datos de manera local y almacenar datos de manera remota, con sus diferentes elementos positivos y sus elementos negativos. Después pasaremos un poquito a ver, más bien a recordar la transmisión de datos para almacenamiento. Aquí tomamos parte de las materias que ya se han visto, por ejemplo, en el caso de redes, principalmente, de los medios de transmisión. Como pueden ser, el Bluetooth, Wi-Fi, o el cable, o cualquier medio de transmisión con el cual ustedes puedan almacenar información propiamente. Luego vamos a retomar un poquito acerca de cómo es la transmisión de datos en una red SIP que utilizan aquellos protocolos de tipo TCP. Y también veremos la peculiaridad de utilizar la transmisión en redes IP con aquellos protocolos que son de UDP. En ambos casos vamos a tratar de orientarlos a lo que se ocupan los dispositivos de IoT. También tendremos que hacer o evaluar el cómo identificar cuando un dispositivo trabaja como un cliente o como un servidor. Retomando un poquito la parte de arquitectura cliente-servidor, desarrollo de aplicaciones y también de redes. Luego retomaremos un poquito sobre cómo funcionan las bases de datos. Esta parte tiene que ver un poco más con base de datos SQL y se refiere a cómo podemos trabajar cuando tenemos múltiples dispositivos. Aquí es lo que sucede cuando nosotros queremos escalar una base de datos, que es cuando hacemos cosas como lo que es la replicación o lo que es el espejeo.
pero enfocado a que pues, muchos dispositivos van a estar almacenando información al mismo tiempo en una base de datos o en una base de datos distribuida. Y daremos una previa acerca de lo que es el procesamiento de datos en paralelo y en concurrente. También checando un poquito sobre las consideraciones de almacenar datos de manera concurrente o en paralelo. Aquí más que nada va enfocado a la parte de que recordemos cómo funcionan las arquitecturas monohilo y multihilo con las aplicaciones y también algunas cosas que hayan aprendido en sistemas operativos sobre, por ejemplo, el despachador de procesos y cómo es que ordena los procesos de un sistema operativo para darles prioridad. Todo es en esta parte un poco de repaso, aunque sí se van a realizar alguna que otra práctica que nos permita evaluar que tengamos esos conocimientos, por así decirlo, a la mano, que realmente los dominemos. Así que van a ser varias actividades y vamos a tener que hacer un pequeño examen. Ese pequeño examen ya lo tengo subido al módulo, de hecho también las actividades, aunque puede ser que las fechas no correspondan, no se preocupen tanto, poco a poco los iré abriendo para que los puedan ir realizando. Bien, este video no es exactamente un video, es más bien un podcast. Esto es así porque algunos elementos de teoría donde yo tengo que explicar cómo funcionan ciertos conceptos o de qué van ciertos conceptos van a ser en formato podcast. Cuando sea necesario hacer un software o explicar de manera más gráfica sobre algún concepto, les haré un video correspondiente. Vamos a tratar de hacer representaciones de diferentes cosas o elementos que ya suceden en la realidad. Por ejemplo, una de las actividades tiene que ver con cómo funcionan las tarjetas inteligentes en el transporte público. Aunque estoy pensando muy seriamente en cambiar esta o agregar otra actividad referente a la problemática que tenemos actual, que es la del COVID-19. Y esto como que ¿por qué? Bien, yo creo que hasta este punto muchos de ustedes ya han escuchado una de las situaciones que creen que hay gente que cree que es posible colocar un chip y ser controlados con 5G. Ese es un ejercicio, una actividad que vamos a llevarlo, pero vamos a ver la viabilidad de semejante afirmación. Spoiler, no es posible. O al menos desde cierto punto de vista tecnológico sería muy complejo de aplicar. Pero probablemente yo haga un pequeño video para explicar un poquito más de este punto. Sin embargo, hay algunas cosas o actividades con las que sí ya podemos empezar a trabajar. Y también con algunas clases o más bien con algunos subtemas que podemos ir abordando de poco a poco. Bien, repito, con este podcast la intención es darle la bienvenida al nuevo curso. Sé que es por la parte del COVID que seguimos con clases remotas. Sin embargo, creo que si hacemos nuestro mejor esfuerzo, vamos a poder de alguna manera ir sobrellevando esta situación. Sin más por el momento, hasta luego.